Derivación verbal es la formación de verbos a raíz de otras categorías verbales. Por ejemplo, abrazar, que se deriva del sustantivo abrazo. Podemos decir que la derivación verbal puede tener dos puntos de vista: el diacrónico, que estudia la etimología y los procesos históricos, y el sincrónico, que estudia las relaciones de la base y el derivado de las conciencias lingüísticas de los hablantes. Clases de verbos derivados. Con base en sustantivos podemos mencionar energizar, esperar, lijar, patear. Con base en verbos tenemos a desvivir, recorrer, restablecer y reponer. Derivados de algunos adjetivos están dorar, embellecer, emprolijar y enmudecer. Se pueden generar de dos formas: por sufijación, que surge cuando agregamos un sufijo para convertirlo en verbos, como adelante, que al agregar ar dice adelantar, y para síntesis, en la cual agregamos un prefijo y un sufijo, como en el ejemplo botella, que al agregar el prefijo em y el sufijo ar se dice embotellar. Es importante recordar que así como se van creando nuevos verbos, también otros se van dejando de usar, ya que la derivación lingüística se basa en la derivación histórica. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre derivación apreciativa. La derivación consiste en la formación de palabras nuevas a través de prefijos o sufijos que se añaden a palabras ya existentes. La derivación apreciativa se refiere al uso de sufijos que adoptan una valoración afectiva a la persona o cosa que se designa. Un pequeño ejemplo es este, ¿verdad? Hay un dibujo y también un pequeño párrafo que lo voy a leer. Y dice así: esta casucha no me gusta, estoy muy a gustito en la nuestra, aunque sea un pelín más pequeña. Además está muy deteriorada y nosotros somos muy manazas para poder arreglarlas. Entre las palabras subrayadas y en negrita pues están un ejemplo de derivación apreciativa. Para comprender un poco mejor lo voy a explicar. Muy bien, la formación. La formación de las palabras mediante sufijos apreciativos está sujeta a las reglas y especificaciones siguientes. Número 1. Algunos sufijos alteran el género de la palabra. Ejemplo, la película, el peliculón. Ejemplo 2. Algunos sufijos apreciativos tienen una variación masculina y una femenina. Ejemplo 2. El padrazo, la madraza. Ejemplo 3. Solo se puede usar un sufijo por palabra. Ejemplo, casa, casita. Ejemplo 4. Si la palabra acaba en una vocal átona, se suprime esta vocal al añadir el sufijo. En cambio, si la palabra acaba en una vocal tónica, entonces se añade la letra C entre la palabra y el sufijo. Ejemplo, mesa, mesita, camión, camioncito, pero, coche, cochecito. Ejemplo 5. La derivación apreciativa se usa sobre todo con sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, vaso, vasito, lleno, llenito. Ejemplo 6. Aunque poco habitual, también pueden derivarse adverbios, interrogantes o cuantificadores. Ejemplo, prontito es adverbio, ojito, interjección, poquito, cuantificador. Ejemplo 7. En Latinoamérica se admiten algunos sufijos apreciativos que no admite el castellano, por ejemplo, en adverbios demostrativos y numerales. Por ejemplo, ahora, ahorita, cuatro, cuatrito. También existen tipos de derivación: sufijos apreciativos, que son diminutivos, aumentativos o despectivos. En diminutivos pues encontramos ito y yo. Aumentativos on, aso. Despectivos ucho, aco.
Para poder explicarlas un poquito mejor, vamos a ir en orden. Primero verán los diminutivos. Los diminutivos son sufijos que se adjuntan a una palabra para expresar una atenuación o disminución de intensidad en su significado. Además de aportar un valor afectivo, señalan que el tamaño es pequeño, que tiene poca importancia o facilita el uso de un término incómodo. Por ejemplo, hito, ita es el más común. Existe la variación cito, cita y esito, esita. Ejemplo, gato, gatito, casa, casita. Otro ejemplo es illo, illa. Uso más frecuente en España, especialmente en Andalucía. Ejemplo, chico, chiquillo. La letra C se convierte en Q para mantener la misma pronunciación. Ico, ica. Uso en la parte oriental de España y en países caribeños. Existe además la variación de cico, cica. Ejemplo, gato, gatico. En vez de gatito, calor, calorcico. Uno de los rasgos importantes de los diminutivos es si la palabra a la que se le añade termina en vocal átona, esta se suprime para adjuntar el sufijo. Aparte, el sufijo tiene variación de género, termina en o si la palabra es masculina y en a si es femenina. Los aumentativos. Los sufijos aumentativos aportan la idea de exceso o de aumento, positivo o negativo, a la palabra a la que se le añade. Por ejemplo, on, ona. El más común, ejemplo, casa, casón. También encontramos aso, asa. También se utilizan habitualmente así como sus variantes tazo, taza o asas para sustantivos que se refieren a personas. Ejemplo, golpe, golpazo, golpetazo, boca, bocazas. También está aco, aca. Se usa fundamentalmente en España y tiene un cierto carácter peyorativo. Ejemplo, libro, libraco, tonta, tontaca. Por último encontramos a los despectivos. Estos sufijos otorgan un significado negativo, irónico o desprecio, que se utilizan en nombres y adjetivos. Los más frecuentes son ucho, ucha. Por ejemplo, médico, medicucho, casa, casucha, aco, aca. Ejemplo, tipo, tiparraco, ancho, hacho, hacha. Ejemplo, amiga, amigacha, ajo, ejo, ajá. Ejemplo, pequeña, pequeñaja, ango, engo, anga. Ejemplo, frito, fritanga. Buenos días, mi nombre es Karen Escobar y me corresponde hablarles sobre las características y algunos ejemplos de la derivación verbal y de la derivación apreciativa. En la derivación verbal podemos decir que su principal característica es que puede dividirse en tres tipos de derivación. La primera proviene de un sustantivo y como ejemplos tenemos silla, que pasa a ser ensillar, y de dibujo a dibujar. También están las que provienen de un verbo, como el ejemplo de correr, que pasa a corretear, de vivir a revivir. Y el último sería que provienen de un adjetivo, y en los ejemplos tenemos de alegría pasa a alegrar, de grande a agrandar. En cuanto a la derivación apreciativa, la principal característica es que ésta se altera semánticamente a partir de una palabra base, no le cambia su categoría. Los ejemplos son como perro pasa a ser perrito, ladrón a ladronzuelo, lluvia a llovizna, médico a medicucho, que es una derivación apreciativa despectiva, y de pequeño a pequeñajo. Y esperamos que les haya servido el video. Muchas gracias.